con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Igual que cuando fui a México, entonces yo estaba en los bloqueos en el alma, y el bloqueo es algo que a veces la gente no entiende. Por ejemplo, cuando hablamos de Deuteronomio, dicen ahí que hagamos una circuncisión del corazón. La circuncisión lo que hace es desbloquear el corazón. Ahí está en la EMET. Doctora, y eso lo dice en Deuteronomio capítulo 30, sí, ahí está. 6, Sí, porque dice, yo te desbloquearé y también a tu generación. Y a ver si lo que pasa, porque si me quita el bloqueo a mí como madre, va a desbloquear a mis hijos. Entonces, miren, mis hermanas, es una situación que yo estaba leyendo Deuteronomio precisamente 36, ¿va? Todo ese capítulo, cuando en eso me dice el Señor, ¿sabes tú qué es la circuncisión? Que yo voy a desbloquear. Voy a quitar porque cuando hay mucha carne en la persona, mucho pecado, son bloqueos los que hay ahí, y eso separa al hombre de mí. Entonces yo no lo escucho, yo no le contesto. Y miren, mis hermanos, yo estaba así como y entonces compré la EMET, porque me dijo que eso estaba en una Biblia que se llama EMET. La fui a buscar, que es la Biblia, es la Torah, pues, y fui a comprar la EMET y busqué, y exactamente, no tengo ahí la EMET. Exactamente eso es lo que, ¿dónde está? Pero esa es mía. O sea, pues que ahí dice claramente, mis hermanos, que es un bloqueo el que se quita, y que lo más importante es que va a desbloquear a mi familia. O sea que eso también tenemos que entenderlo. O sea que yo vivo apasionada de la palabra de Dios, y vivo con una pasión pues las cosas que Dios me ha revelado. Y siento a veces como pena de decirlo, porque la gente dirá, ay, qué casualidad que a ella sí le habla a Dios. No, a todos nos habla si nos acercamos a Él con amor, con el deseo de que Él nos revele, con el deseo de tener una conexión con nuestro Padre, fíjese, con el Espíritu Santo. Es algo hermoso que Él nos dé esa luz. Imagínense qué mejor que acercarme a Dios para que me dé la luz interna, la luz que Él tiene. Fíjese los misterios que Él tiene, ¿verdad? Qué lindo el consejo de Él. Yo siento que la gente se pierde mucho por esa desconexión con Dios, porque no tiene en su alma el deseo de conectarse con Él. Así es que yo le exhorto para que usted se conecte con Dios. Vamos a seguir leyendo 1 Samuel 15, del 1 al 11. No, así me toca. 1 Samuel 15, 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Pero Dios había dicho que destruyera todo, toditito. Si me dice a mí, mira, Maite, tenés que destruir esa herencia que traes de adulterio, esa herencia que traes de alcoholismo, esa herencia que traes de ese XX, yo tengo que hacerlo. Ir a la raíz del problema, pedirle a Dios que me lleve a la raíz para que sea arrancado de raíz, ¿ves? Y la gente eso es lo que no hace. Yo vengo arrancando, no arranque, sino que desarraigue, porque el desarraigo que se es con todo y raíz, ¿eh? No es lo mismo arrancar. Yo puedo arrancar una cosa y dejar la raíz ahí, pero si yo desarraigo una situación, es que lo hice desarraigo, desde raíz. Primera de Samuel 15:9. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. 10. Y vino palabra de Yahweh a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí. Es que miren, mis hermanos, a veces fíjense que yo siento que yo manejé mucho, como trabajé en muchas empresas a nivel pues ejecutivo bien alto. Entonces yo como que a veces tenía que ser muy exigente, pero es que usted no sabe lo que es lidiar con gente que usted está hablando y no pone atención, y mire aquí pues el no oír, pues no poner atención,
hace que la gente caiga en pecados que usted ni se imagina cómo son esos pecados. Vamos a seguir leyendo porque quiero llegar a la definición que Dios da cuando la gente no pone atención. Y no lo digo por mí, sino que por mucha gente que a veces por no poner atención comete errores. Le dice al marido, mira mija, ¿cómo no me haces unos frijolitos volteados? Y a la hora que llega el marido, frijoles enteros. Pero me dijiste que querías frijoles, pero te dije volteados. Yo no te oí. Porque no ponemos atención, mis hermanos. Entonces, si yo amo a aquel hombre, le voy a poner atención para hacer lo que él, pues, que cuando llegue como algo sabroso que él quería. Pero nosotros no ponemos atención. Y mire lo que dice Dios ahí. Primera de Samuel 15:11. Y no ha cumplido mis palabras. Sí, pues. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Yahweh toda aquella noche. Sí. ¿Sigo? Sí. Okay. 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta, y pasó adelante y descendió a Gilgal. 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Yahweh, yo he cumplido la palabra de Yahweh. Samuel entonces dijo, pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es Válido. que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió de Amalec, los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Yahweh, tu creador. Mis hermanos, cuando Dios ordena una cosa y si usted le está ofreciendo lo que dijo que usted terminara, eso es un anatema, ¿ve? Se vuelve anatema lo que ordenó Dios que se hiciera y no se hizo. Porque yo permanezco con esa maldición dentro de mí. Pues es bueno que si en su casa pues ha causado un divorcio, el adulterio, la pobreza, el alcoholismo, termine con el alcoholismo de raíz, hermano. Busque qué es lo que provoca el alcoholismo. Para mí el alcoholismo lo provoca también cuando la gente produce licor. Cuando él imagínense la gente que ha inventado recetas como venado especial, ¿ya no? Que yo conozco a una persona que su padre la inventó. Entonces pues ahí casi todos eran alcohólicos, ¿ya no? Porque dejan la semilla, se impregnan de la semilla de lo que hicieron. Yo le podía comentar de familias famosas que tienen pues que vendieron licor y tienen problemas de alcoholismo y de muertes violentas, ¿eh? Uh-huh. Primera de Samuel 15:16. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Yahweh me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, Sí. no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Yahweh te ha ungido por rey sobre Israel. Sí. Y Yahweh te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec, y hazles guerra hasta que los acabes. O sea, como que dice, destruye el pecado que hay en ti. Elimina ese pecado. Yo lo que le digo a la gente es que mire qué es lo que ha provocado tanto dolor en su familia, que ha provocado separaciones, patojos, niños huérfanos, niños pues sin padre, sin madre, que mire qué es lo que lo ha provocado y que eso sea lo que entregue a Dios, mis hermanos, que lo ponga a la luz de Dios, porque yo aquí tengo algo que me llamó la atención cuando yo lo estudié, que todo problema que tenemos, todo pecado, que tenga una persona, debemos elevarla a la luz, porque la luz lo que hace, mis hermanos, es pues la luz, cuando haya luz en un lugar, desaparecen las tinieblas, y los pecados son como tinieblas, donde yo vivo en esas tinieblas. Entonces yo simplemente cuando Dios vio aquel desorden, aquel caos, porque los problemas me causan caos, me
causan separaciones, muertes como el alcoholismo y todo eso. Entonces yo tengo que decir, haya luz en el alma de esa persona, haya luz, Padre, por favor, que haya mucha luz y mandar mucha luz. Pero dice, tenemos que elevarla a la luz para que eso desaparezca, ¿ves? Para que desaparezca. Entonces, mis hermanos, aquí pues, y sabemos que Dios habita en la oscuridad, ¿no? Ahí es donde Él habita. Entonces vamos a seguir leyendo, ¿sí? Primera de Samuel 15:19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Yahweh, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Yahweh? Sí. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Yahweh y fui a la misión que Yahweh me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema. Ya ves que era anatema, es que ya era anatema. Ujú. Para ofrecer sacrificios a Yahweh, tu creador, en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Yahweh tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas a las palabras de Yahweh? O sea que Dios no se complace en que la gente se va de ofrendar y todo sin ni siquiera obedece la palabra. Hay que poner atención, hermana. Yo a veces, mire, estoy predicando y miro a la gente platicando, si tienen hijos viéndole la caída, ay, y vaya a hacerle caras a los hijos. ¿Qué atención pueden poner ahí? ¿Ya vio? Deje que su niño se duerma, déjelo tranquilo y usted ponga atención. Porque si no pone atención, Dios no le va a despertar el oído para que oiga como los sabios. Por eso mucha gente no se le queda nada de lo que uno predica, ni ningún pastor, porque tiene los oídos cerrados, ¿ya? No tiene oído abierto ni oído sabio, porque no ha permitido que el Espíritu Santo le abra el oído. Así como lo hizo con Lidia, que estaba Lidia atenta a la palabra de Pablo, y Dios le despertó el oído, y pues ella tuvo entendimiento de la palabra de Pablo. Amén. Ujú. ¿Puedo leer aquí, doctor? Sí. Dice, entonces Samuel dijo a Yahvé: no le agradan los holocaustos y los sacrificios, sino que se escuche su voz. Y la Sí. obediencia Sí, pues. vale más que los sacrificios. La docilidad tiene más precio que la grasa de corderos. Sí. La rebeldía es tan grave como el pecado de adivinos. Sí, o sea, pues que cuando la gente no está uno hablando con ella y la gente no pone atención, es una rebelión ante Dios. Ujú. Y ante el siervo también. Sí, o sea que es una rebelión. Y la Biblia dice que el poner atención es mejor que los sacrificios. ¿Se da cuenta? Y por ejemplo, mis hermanos, yo estuve en una empresa que cuando la gente era así, que no era colaboradora, no ponía atención, no se le aumentaba sueldo, ¿eh? ¿Ya vio? Porque eso era una falta para esa empresa, porque era gente que no tenía interés en agradar a la empresa ni que la empresa creciera. Ujú. Sí. Primera de Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. O sea que Dios lo llama como rebelión lo que hace la gente cuando no pone atención a que uno le habla. Dice que a veces está la gente hablando con alguien, sí, y viendo para otro lado. ¿Cómo es eso? Y quizá es el jefe, su esposo el que le está hablando, y ella, sí, viendo para otro lado. Y o sea que ¿cómo va a ser? O deja al jefe hablando solo y se va. Y no tienen ni una gota de respeto para el jefe. Entonces yo me quedo asombrada, no digamos para el siervo, pues. Sí. Ajá. Sí. Y eso para Dios es una rebelión, es un pecado de adivinación. Y el pecado de adivinación, Dios ¿cómo decir? No lo castiga, sino que de veras que le desagrada. Sí. Ujú. Puedo leer aquí en otra versión, dice el 22. Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos, sacrificios, o que obedezcan lo que Él dice? El obedecer vale más
que el sacrificio. Sí, así es. Y el prestar atención más que la grasa de carneros. Sí. Verso 23. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de idolatría. Sí. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado. No, él lo preguntó, y como tú has rechazado la palabra del Señor, el Señor ahora te rechaza a ti y te corta de el reinado. ¿no? ¿Y Le cómo? quitó el reinado, mis hermanos, a Saúl, ¿ves? Ha rechazado. Por eso que hizo. Y a veces la gente, mira, cuando yo te hable, por favor, pon atención. Ay, sí, disculpe. Pero no, mi hermano, es que fue una cosa grave lo que la gente hace. Y sí he visto un montón de secretarias que por eso es que las sacan, porque son así. Yo miraba pues en las empresas cómo eso se daba, que el jefe hablando, ellas, bien, sí. Y a la hora no habían puesto atención a lo que les decía. Entonces vamos a pasar aquí a otra cosa. Fíjese pues, vamos a leer, sabemos que Dios habita en la oscuridad. ¿Por qué es que habita en la oscuridad? Porque, mis hermanos, Él quiere convertir la luz, con la luz las tinieblas. Recordemos que Él dijo cuando vio todo en caos y vacío, dijo, haya luz. Y vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 8, 12. Porque la luz ahuyenta la oscuridad. Primera de Reyes 8:12. Dijo entonces Salomón: tú has dicho, oh Yahweh, que habitarías en Arrafel. Habitarías en Arrafel, que significa densa oscuridad, nube oscura o oscuridad. Sí, pues. Ciertamente yo he edificado casa por Zebul. O sea, para pues que ti. la gente piensa que Dios solo está donde está todo lo mejor ni nada. Dios, mis hermanos, estamos nosotros con una aflicción tan grande, como quizá hemos cometido alguna infracción espiritual. Ahí está Dios con nosotros, ¿sí? Ahí está mi Padre, esperando que, como dice la sabiduría, se paren las encrucijadas de la vida, en los problemas, cuando tenemos situaciones difíciles, para que podamos clamarla, fíjese, para que nos ayude. Entonces, o sea que para ahuyentar la oscuridad, solo se debe que encender la luz, ¿sí? Encienda la luz, diga haya luz cuando usted quiere que la oscuridad se vaya. Simplemente dígale a su cuerpo, a esas raíces del alcoholismo, haya luz en mí, haya luz, y todas raíces desarraigadas. Recuerde que tiene que desarraigar. Entonces, revelación del personaje que fue el maestro de Mardoqueo. Y Esther, vamos a leer Esther capítulo 4, versículo 5. O sea que aquí había un personaje que estaba como aconsejando a Mardoqueo y aconsejando a Esther, porque era el enlace entre ellos dos. Y vamos a ver ese personaje, que se llamaba Hatak. Uno de los, o sea, pues que era uno de los ministros del rey, que lo habían puesto al servicio de Esther. Primera de Reyes, capítulo 8, perdón. Esther 4, 5, perdón. Esther 4:5. Aquí vamos a revelar el personaje que está pues aconsejando a Mardoqueo y a Esther. Y usted ve, es el enlace entre los dos. Esther 4:5. Entonces Esther hizo llamar a Hatak, uno de los eunucos del rey. Es Ya. uno de los ministros de él. Sí, que había sido puesto para servir a la reina, y le ordenó que fuera a Mordejai, a Sí. Mardoqueo, y le preguntara qué era lo que sucedía y por qué. Salió pues Hatak hacia Mardoqueo a la plaza de la ciudad, Hatak. Hatak, que estaba frente a la puerta del rey. Y Mardoqueo le informó todo lo que había acontecido y la cantidad de plata que Amán había prometido pesar y destinarla a los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Dice que mis hermanos, que eso es algo que la gente no comprende, y perdone mucha gente que habla pues que somos pastores, que predicamos la palabra, pero una ofrenda tiene tanto poder espiritual, perdón. Fíjese,
estaba Mardoqueo preocupado por la cantidad que había ofrecido, parece que 10,000 talentos, ¿ves? Ese era lo que él había ofrecido para que se fueran después a dejar a los tesoros del rey, para que Dios sacara el decreto, porque mis hermanos, o sea que la dádiva del hombre le ensancha su camino y lo hace estar entre los grandes. Y a veces la gente del mundo sabe más esto que uno, que una ofrenda, dice que la ofrenda que se da para Dios, dice que arranca la iniquidad y nos libra de la muerte. Entonces la gente, mis hermanos, a veces le cuesta entender eso. Y aquí pues él sabía que era una nación y por eso fue que dio 10,000 talentos, fíjese, para que le dieran, pues, lee otra vez, ahí lo dice claro, que era para que Dios le aceptara el decreto para matar a los judíos. Está en el 7, Esther 4:7. Y Mardoqueo le informó todo lo que había acontecido y la cantidad de plata que Hamán había prometido pesar y destinarla a los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Sí, pues, ¿ves? O sea que estaban a cambio de o sea que él era a cambio de que Dios le concediera algo. Y la gente esa parte no le entiende. Quizás está pidiendo algo. Yo le digo a la gente, mire hermano, que usted no lo crea, dele una ofrenda al Señor y se va a dar cuenta que todo se va a cambiar, porque si es un problema que usted tiene que no ha podido desarraigar, la sedacá nos libra de la muerte y nos extirpa, mire, de raíz se extirpa la iniquidad. Y eso lo habla Proverbios, claramente. Sí. Esther 4:8. También le dio la copia del decreto que había salido del palacio de Shushan, Sí. para que se le mostrara a Esther y le dijera que fuera ante el rey a suplicarle e interceder por la salvación de su pueblo. Sí. Entonces Hataj entró y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Y le respondió Esther a Hataj, dándole un mensaje para Mardoqueo. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben bien que cualquier hombre o mujer que venga al rey en el patio interior sin ser llamado, no hay otra ley que se le aplique sino la muerte. Amén, así es. A menos que el rey le extienda el cetro de oro para que viva. Y yo no he sido llamada para que entre a ver al rey en estos 30 días. Y él hizo saber a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces Mardoqueo dijo que respondieran a Esther: no pienses que solo tú escaparás entre los judíos, solo por estar en la casa del rey. 14. Por cuanto si en este momento callas, vendrán ayuda y liberación de alguna otra para los judíos. O sea que siempre que una persona cumple con los preceptos de Dios, que se le llama judío, Dios encuentra la forma de librarla, siempre. Si a mí no me quiere ayudar, por ejemplo, una persona, si no me quiere apoyar un pastor, lo que sea, Dios mandará siempre, mis hermanos. Pero si yo estoy en el reino de Dios es porque es para eso llegué a ese lugar, porque yo tengo, como así, la unción. Fíjese, yo si soy judía, en el sentido de que ellos se entienden como judía, que cumplo con los preceptos de Dios, que me conecto con Dios de una manera pues diaria, que oigo a Dios, sigo su consejo. Entonces, si yo soy una judía, porque hago todo eso, Dios me va a escuchar a mí, Dios me va a oír, fíjese. Y entonces aquí estamos viendo eso. Amén. Pero yo veo algo ahí, ¿Sí? que levantaron un decreto y entregaron 10,000 talentos. O sea, el decreto iba acompañado de la Sí, ofrenda. exactamente. Pero el problema pues que no se cumplió el decreto. ¿Por qué? Porque el rey no se lo recibió. Miren, mis hermanos, es una cosa tan simple, tan increíble. Le dijo, quédate con tu dinero y simplemente saca el decreto para los judíos. Y eso fue lo que hizo que no se cumpliera.
porque él no aceptó el dinero. Si lo hubiera aceptado, hubieran tenido que morir los judíos. Ahí sí que lo hubieran tenido que morir, ¿sí? Pero no es casualidad que él no quiso aceptar el dinero, para que no se cumpliera ese decreto. Eso ya le había quitado pues el derecho a que se cumpliera. Y esa es la parte que mucha gente no entiende. Quiere un milagro de Dios, pero es incapaz de dar una ofrenda, y sí va a darle a un brujo todo lo que le pida. Pero para una congregación les cuesta a veces dar una ofrenda cuando tienen una gran necesidad. Uh-huh. Sí. Fíjese que voy a terminar, porque para eso estamos nosotros en el reino, para si tenemos, es que yo quiero que me comprendan eso. Si yo, mis hermanos, soy una mujer que estoy en la palabra de Dios, que cumplo con los mandamientos y oigo a Dios, sigo su consejo, entonces yo tengo una unción, ¿ya veo? Y esa unción es pues para ayudar a la gente a que se libere, que sea liberada, que sea que sea sanada, que sea restaurada. Entonces, pero si no lo hago, entonces no tengo ningún derecho. O sea que tenemos que entender ese derecho que Dios nos da. Por ejemplo, pues hay una alegoría en todo este relato. Amán simboliza dentro de nosotros el ego, la mala inclinación que tenemos, el deseo de recibirse solamente para nosotros. O sea que se llama Yeser Hara, mala inclinación. Mardoqueo, el abogado defensor o fiscal dentro de nosotros, que es el ¿cómo se llama? ¿Cómo decir? El primo de Esther. Y había también, o sea que es que aquí están hablando de que Mardoqueo detectó que iban a asesinar al rey. Eso no nos interesa ahorita, sino que ver lo que significa cada personaje. Mardoqueo representa la buena inclinación en el hombre. O sea, cuando siente como que tiene inclinación a hacer esto para el Señor, cuando su inclinación es buena delante de Dios, la inclinación a ayudar a Coria, ayudar a cualquiera sea que tenga necesidad. Y Esther representa nuestra alma, solo que hay que leerla al revés, que se llama Seter, lo que está escondido en nosotros, que es el alma. Y también el rey Asuero significa la omnipotencia de Dios, porque él era, pues mis hermanos, él era generoso, entonces representa al rey aquí, pues a Dios. Y dice, todo el egoísmo entre nosotros busca solo el beneficio para nosotros. O sea que aquí tenemos que aprender a rectificar también. ¿Y cómo rectificamos? Con la oración, que nos acercamos a Dios, haciendo un buen arrepentimiento, arrepentirnos de corazón, porque la gente se pone a ayunar, pero no, el ayuno no es lo que la gente piensa, solo que me voy a quitar de comer y que voy a tener hambre y va a pedirle a Dios algo. No, el ayuno es para arrepentirme, para pedir perdón, para tener el perdón de Dios. Ese es el ayuno. Y luego viene pues la sedacá, que es presentar una ofrenda ante Dios. Esas son las tres cosas que se necesitan para que usted cambie un decreto. Usted puede cambiar el decreto que sea si usted entendió este tema. Así es que, mis hermanos, que Dios les bendiga, y espero que les haya ayudado este tema para aprender tantas cosas que podemos hacer en la vida cuando tenemos. Me gusta pues porque Esther, cómo fue que ganó una batalla para entrar a la presencia del rey haciendo ayuno. El ayuno es un arma poderosa, porque el ayuno habla de que la gente cuando ayuna tiene que arrepentirse, volverse a Dios de sus malos caminos y de sus malos pensamientos. O sea que el ayuno no es para manipular a Dios, es para acercarme a Dios, para conectarme nuevamente con Dios a través de la oración. Y luego pues pedir perdón por las cosas que yo hice y que están bloqueando esa situación, que están causando un bloqueo, una desconexión con Dios. Ese es el ayuno. Para eso es que es llamado el ayuno, no es para que yo pues me vaya a lucir ahí que ayuné y ni siquiera sé esto, que el ayuno es para que acercarme a Dios, para volver a reconectarme, a reconciliarme y tener la oportunidad de corregir algo que está mal hecho. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te pido que bendigas a toda la gente que está escuchando y que este tema, Señor, le haya penetrado su alma para que tenga armas poderosas para actuar en la vida, Señor, y que sean de tan beneficio para el pueblo de Dios. Gracias, Señor amado,
Amén. Y les agradecemos mucho, mis hermanos, sus ofrendas, diezmos que puedan dar al ministerio, a la iglesia. Se les agradece con todo nuestro corazón, porque nos sirven verdaderamente y Dios les va a bendecir. Hay mucha gente que juzga todo eso, pero a mí no me interesa, porque Dios ha prometido blindar a la gente que lo haga en el nombre de Jesucristo y bendecirla. Así es que reciba toda nuestra bendición y nuestra gratitud por la ayuda que le puede dar a estos ministerios y a esta iglesia. Dios les bendiga. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.